Lección número 3 para el 19 de octubre del 2013. Los sacrificios. El versículo de memoria, Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Las dos lecciones anteriores nos vienen hablando primero del santuario celestial, luego del cielo a la tierra, que fue la anterior lección. Cristo mismo como santuario, nosotros como santuario, y la experiencia maravillosa del santuario, la misma Nueva Jerusalén, pues allí no habrá templo, pero fuera del templo habrá el santuario. Y la primera lección estuvimos analizando, ¿verdad?, los conceptos de dónde vive Dios, dónde reside Dios, su trono, sobre qué base está fundamentado su trono, qué hace Dios desde el santuario. Un elemento fundamental del santuario que se va a analizar en estas semanas es entonces los sacrificios. Es interesante la introducción que aparece en el folleto. El concepto del sacrificio es central en todo el Evangelio. En las lenguas bíblicas, las palabras para sacrificio a menudo describen la idea de acercarse y de llevar algo a Dios. El significado básico de la palabra para ofrenda o sacrificio describe el acto de acercarse, el acto de traer algo a la presencia de Dios. El equivalente griego significa don o regalo, sacrificio, un don, un regalo, y describe la presentación de un sacrificio. De forma similar, la palabra ofrenda viene del latín offerre, la presentación de un regalo. La palabra sacrificio es una combinación de la palabra latina sacer, santo, y forcere, hacer. Se refiere al acto de hacer que algo sea sagrado. Mire todas las connotaciones de lo que es sacrificio. Tiene que ver con un don, acercarse a Dios, un regalo, hacer santo algo y dárselo a Dios. Bueno, esta semana consideraremos algunos de los sacrificios que los creyentes ofrecieron a Dios. Descubriremos que Dios siempre ha estado pidiendo sacrificio y Él todavía lo hace hoy. Con este concepto claro, lo que es un sacrificio, ¿verdad? Acercarse a Dios es un don, es un regalo, es hacer algo sagrado y se le entrega a Dios. Vamos entonces a analizar la primera parte del día domingo 13 de octubre. El primer sacrificio. En Génesis 3, 9 al 21, ¿cuál fue la respuesta de Dios a Adán y a Eva después que pecaron? El énfasis que se hace en esta primera parte de la lección, Génesis capítulo 3, versículo 21, dice la palabra inspirada, la palabra revelada de nuestro Dios. Veamos allí, ¿verdad? Dice: y Jehová Dios, ya al 21, hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué hizo Dios? Túnicas de pieles y los vistió. El folleto dice: Adán y Eva vivían en un mundo perfecto, en un jardín que era como un santuario. No que era el primer santuario. Y Dios les otorgó una comunicación cara a cara con su Creador. Su primer pecado abrió una brecha casi infranqueable en su relación con Dios. Sin embargo, Dios ya tenía un plan para contrarrestar tal ruptura de confianza. Aún antes de que viniera alguna condenación contra ellos, les dio la esperanza de un Salvador. Génesis 3:15. Ustedes conocen esa profecía. Dicen una referencia al Espíritu de Profecía, ¿verdad?, que también se encuentra en Patriarcas y Profetas. Dice en Patriarcas y Profetas, página 51: Adán y Eva estaban como criminales ante el justo juez y aguardaban la sentencia que merecía su transgresión.
Pero antes de oír hablar de la vida, de trabajo y de angustia que sería su destino, o del decreto que determinaba que volverían al polvo, escucharon palabras que no podían menos que infundarles esperanza. Aunque habrían de padecer por efecto del poder del gran enemigo, podrían esperar una victoria final. Dios les mostró el fundamento máximo de esa victoria cuando inmediatamente después del discurso de la sentencia les hizo ropas de pieles, dice el folleto de Escuela Sabática, para cubrir su desnudez y su vergüenza. Entonces aquí dice algo que llama la atención. Aunque no está expresado, puede suponerse razonablemente, mire como dice el autor, suponerse razonablemente que un animal inocente tuvo que morir para eso, y tal vez aún se lo entendió como una clase de sacrificio. Y se coloca Génesis 3, capítulo 21 entre paréntesis. Es interesante aquí un comentario breve, ¿verdad? Como dice el autor aquí, el profesor, aunque no está expresado, puede suponerse razonablemente que un animal inocente tuvo que morir para eso. El pastor también, Esteban Bora, habla de que se sacrificaron 2 animalitos para hacerle las pieles que iban a vestir a Adán y a Eva. Sin embargo, en la página 46 del Patriarcas y Profetas, uno se va más por esta línea cuando dice: con humildad e inenarrable tristeza se despidieron de su bello hogar, Adán y Eva, y fueron a morar en la tierra, sobre la cual descansaba la maldición del pecado. La atmósfera de temperatura, antes tan suave y uniforme, estaba ahora sujeta a grandes cambios, y misericordiosamente el Señor les proveyó de vestidos de pieles para protegerlos de los extremos del calor y del frío. Fue un acto de amor, de misericordia, Dios proveerle de vestidos de pieles para protegerlo, como dice aquí el Espíritu Santo a través del Patriarcas y Profetas, página 46, de los extremos del calor y del frío. Más que un sacrificio, como dice la lección aquí, el primer sacrificio, uno piensa en que Dios proveyó, fue invento, fue diseño de Dios. Necesariamente no tenía que matarse un animal. Y si hablamos de que fue un cordero, bueno, los corderos se saca el vellón, o sea, la lana. Dios podía también quitarle allí la lana. Pero sin embargo, uno va más allí, ¿verdad? Que Dios proveyó, pues, de una manera milagrosa, así como cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, lo vamos a ver más adelante. Dios proveyó un cordero, fabricó, lo hizo. O sea, Dios tiene poder, pues. Mandó y existió. No es raro entonces que el Señor bendito, antes de hablar de un sacrificio para vestirlos a ellos, Dios mismo diseñó esas pieles, proveyó esas pieles. Recuerden que esas pieles, ese vestido, tiene que ver también con la justicia de Cristo. Ellos se taparon con hojas de higuera, que es esconder el pecado, es la justicia propia. Es un simbolismo. Elena White utiliza las hojas de higuera como símbolo de la excusa que uno busca por el pecado. Aparentar que se está vestido, pero está desnudo delante de Dios porque ese es pecador. Que Dios provee un manto de justicia. Esas pieles eran como la justicia de Dios sobre ellos. Y recordar, como dice el mismo Patriarca y Profeta, dice Cristo en la página 48, Cristo intercedió ante el Padre en favor del pecador después que pecaron. Mientras la hueste celestial esperaba los resultados con tan intenso interés que la palabra no puede expresarlo, mucho tiempo duró aquella misteriosa conversación entre Dios, el Padre, con el Hijo, el consejo de paz, Zacarías 6:13, en favor del hombre caído, después que el hombre cayó. El plan de la salvación había sido concebido antes de la creación del mundo, pues Cristo es el, Apocalipsis 13:8, es el Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo, Apocalipsis 13:8. Ya Jesucristo había sido ofrecido desde el principio del mundo. Diríamos, este fue el primer sacrificio, antes que el mundo fuera creado, como dice el Espíritu Santo en la página 49, 48-49 del Patriarcas y Profetas.
El plan de salvación había sido concebido antes de la creación del mundo, según Apocalipsis 13:8, página 48-49. Te suena como más claro al entender de lo que estamos estudiando aquí, que el primer sacrificio fue el de Cristo. Cristo mismo ya fue ofrecido. El cielo determinó mucho antes, ¿verdad?, que el hombre pecara. Ya eso había sido decidido, y fue tan difícil después que el hombre peca que se reunió el Padre con el Hijo a deliberar la aplicación de esto que ya estaba decidido. Entonces, si hablamos del primer sacrificio, el primer sacrificio fue Cristo mismo ya se daba por sentado que moría por el pecador. Cuando Adán y Eva pecan, Adán tiene que hacer su propio sacrificio. Mire lo que dice la página 54 de Patriarcas y Profetas. El sacrificio de animales, origen, fue ordenado por Dios, página 54, Patriarcas y Profetas, para que fuese para el hombre un recuerdo perpetuo, un penitente reconocimiento de su pecado y una confesión de su fe en el Redentor prometido. Tenía por objeto manifestar a la raza caída la solemne verdad de que el pecado era lo que causaba la muerte. Para Adán, el ofrecimiento del primer sacrificio que ocurrió aquí en esta tierra, para Adán, el ofrecimiento del primer sacrificio fue una ceremonia muy dolorosa. Tuvo que alzar la mano para quitar una vida que solo Dios podía dar. Por primera vez iba a presenciar la muerte. Y sabía que si el hombre, que si hubiese sido obediente a Dios, no lo habrían conocido el hombre ni las bestias. Por primera vez iba a presenciar la muerte y sabía que si hubiese sido obediente a Dios, no lo habrían conocido el hombre ni las bestias. Mientras mataba a la inocente víctima, temblaba al pensar que su pecado haría derramar la sangre del Cordero Inmaculado de Dios. Esta escena le dio un sentido más profundo y vívido de la enormidad de su transgresión, que nada sino la muerte del querido Hijo de Dios podía expiar. Página 50. Vemos que el propio Adán tuvo que hacer su propio sacrificio por su transgresión. Y no que de repente llegarse a pensar que Dios tuvo que matar a una ovejita ya para interceder por Adán. Él mismo tuvo que hacer, como dice Levítico 4, el pecador mismo tiene que reconocer su pecado y llevar su ofrenda por el pecado. Bueno, de esta forma vemos que Dios, de una manera maravillosa, después que estas parejas pecan, le provee sus vestimentas. Y ya le expliqué, pues, Dios podía hacerlo de una manera milagrosa. Y hasta podía de repente, si quieres, la otra opción, tomar del vellón, hacer un vellón allí de la lana del animal y vestirlo. O directamente, Dios provee todo sin nada humano. Como dice el manto de justicia, no tiene hilos, no tiene ni urdimbre, no tiene ningún tejido humano, todo es tejido celestial. Y esas pieles simbolizaban la justicia de Cristo. De tal manera que pudiéramos decir que Dios mismo los vistió, Dios mismo diseñó todo. Y el sacrificio de Adán fue él mismo, tuvo que matar un animal por primera vez. Tipos de ofrenda, el día lunes 14 de octubre. Es interesante, ¿verdad? Dice el folleto, en los tiempos del Antiguo Testamento, los creyentes podían traer diferentes ofrendas, según la ocasión y las circunstancias personales. Se les permitía que ofrecieran animales limpios, granos o bebidas y otras cosas. El sacrificio de un animal era el elemento más antiguo en el servicio del santuario y, junto con el servicio sacerdotal, pertenece al centro del culto israelita. La vida religiosa sin sacrificio era inconcebible en ese tiempo. ¿Qué clase de ofrendas se describen en los siguientes textos? Éxodo 12, 21 al 27, Levítico 2, 1 al 3, Éxodo 25, 2 al 7, Levítico 4, 27 al 31. Pudiéramos resumir con toda razón aquí el folleto. Dios estableció el sistema de sacrificios para que los creyentes entraran en una relación estrecha con Él.
Por esto, las ofrendas podían ser traídas en varias situaciones como acción de gracia, una expresión de gozo y celebración, un regalo, una petición de perdón, un ruego penitencial, un símbolo de dedicación o una restitución. Dice el folleto, entre los tipos más importantes de ofrendas estaban las holocaustos, Levítico 1, las ofrendas de grano, Levítico 2, así como las ofrendas pacíficas o de bienestar, Levítico 3, las ofrendas de purificación, Levítico 4, y las ofrendas de reparación, Levítico 5, 14, 16 y 7. Las primeras tres, holocausto, la ofrenda de granos y las ofrendas pacíficas, las primeras tres ofrendas eran voluntarias y recordaban al dador, nosotros pues, que todo lo que somos y todo lo que tenemos pertenece a Dios. Los holocaustos, ofrendas quemadas, simbolizaban la dedicación total del que hacía la ofrenda. Cuando usted se iba a consagrar a Dios, usted ofreció un holocausto total. Las ofrendas de granos, comida, simbolizaba la dedicación de las posesiones materiales a Dios, fueran alimentos, animales u otra cosa. De tan bonito como dice, las ofrendas de granos simbolizaban la dedicación de las posesiones materiales a Dios. Todo lo que materialmente usted y yo tenemos es de Dios. Entonces se llevaban una ofrenda de comida, de cosas materiales allá al santuario, como expresión de gratitud por lo que Dios nos ha dado. La ofrenda de bienestar, es Levítico 3, era el único sacrificio en el que el participante recibía una parte de la ofrenda para su consumo personal. Levítico 7 especifica más esa ofrenda. Las tres primeras eran voluntarias, el holocausto, la ofrenda de alimento, ¿verdad? Porque reconocimiento de que todo, fíjese, todo le pertenece a Dios, todo lo material, y la ofrenda de bienestar, que se compartía entre el sacerdote y el que estaba ofrendando. Todo eso era voluntario, la consagración tiene que ser voluntaria, la dedicación de nuestros bienes, que todo lo que tenemos es de Dios, tiene que ser voluntario, Levítico 2, la primera que dije es Levítico 1, los holocaustos, y Levítico 3, la ofrenda de bienestar, de paz que Dios nos ha dado, también es un acto voluntario. Las otras dos, la de purificación y la de restitución, eran obligatorios. Recordaban a la gente que aunque las equivocaciones tienen consecuencias, Levítico 4, se peca tomándole algo a alguien, entonces uno tiene que devolver, restituir, y se colocaba una porción, o sea, un pagadero que había que hacer por el daño que se hizo. Entonces esto nos recuerda, dice aquí, que aunque las equivocaciones tienen consecuencias, estas pueden ser sanadas. Aun cuando se pecaba, aun cuando había que restituir como consecuencia del pecado cosas materiales que nos tomamos o un daño material que causamos y tenemos que pagarlos con creces, a pesar de los errores que podamos cometer, las cosas pueden ser sanadas. O sea, todo tiene solución. Esas dos ofrendas, ¿verdad?, daban a entender eso. Hasta el pecado, romper nuestra relación con Dios, que es Levítico 4, tiene solución. Dios quiere que nos pongamos a cuenta. Él nos perdona. Es obligatorio porque tenemos que curar la herida, sanar la herida. Entonces qué bonito, ¿verdad?, como este sistema, dice aquí, la ofrenda de purificación, llamada también ofrenda por el pecado, se ofrecía después de una contaminación ritual o después de que la persona se diera cuenta de una contaminación moral por medio de un pecado. O sea, los tipos de ofrenda, esta es la parte del día lunes 14 de octubre, importantísimo, ¿verdad? Hoy en día eso está presente, el deseo de consagrarnos fuertemente a Dios. Fíjese como ellos lo expresaban llevando un animal allí que se quemaba completamente allí en el altar. También hoy en día nosotros estamos llamados a consagrarnos, pero ya hay un cordero que es Cristo Jesús, que se consume todo, se consumió todo por usted y por mí. Cuando aceptamos eso para usted y para mí, Cristo es como nuestra ofrenda de holocausto, lo ofrecemos allí en la cruz. No quemarlo como hacían los hermanos anteriormente, sino en la cruz es la consumación plena de todo lo que Él hace para que usted y yo seamos salvados y vivamos una vida consagrada. Nuestros bienes materiales
también es necesario decirle, Señor, todo te pertenece. Ahí viene el sistema diezmo, ofrendas hasta de darle cosas a Dios de agradecimiento por una bendición, de una finca, de una casa, el trabajo, la producción. Más allá de la ofrenda como ofrenda, regalos para Dios en reconocimiento de que Él es el dador de todo lo material que tenemos, y por la paz, por la tranquilidad que tenemos, también se ofrecía. Eso era voluntario, eso salía del corazón. Eso no era que había que estarlo diciendo todo el tiempo en la plataforma, mire que tienen que ofrendar, que tienen que... No, es algo voluntario, es algo que porque se ama a Dios, uno hace esas cosas. Levítico 1, Levítico 2, Levítico 3. Y los otros dos tipos de ofrendas eran obligatorias, porque yo tengo que produjo una ruptura en la relación con mi Dios a través del pecado. Tengo que buscar sanarla, que a pesar de que hay equivocaciones, el Señor ve que somos humanos, el Señor quiere que restituirnos, perdonarnos. Ofrenda de restitución, hay que restituir, cometido pecado y tenemos que restituir con cosas materiales al otro que le hicimos el daño. O sea, no había posibilidades ni con Dios ni con los seres humanos de quedar uno en conflicto. Hay conflicto, cometemos errores, nos separamos de Dios, nos separamos de nuestro prójimo, pero las heridas pueden ser sanadas tanto para con Dios como para con nuestro prójimo. Y ese tipo de relación horizontal y vertical, horizontal con nuestro prójimo, vertical con Dios, si quedaban rotas esas relaciones podían ser sanadas. O sea, el hombre podía estar en paz continuamente. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Dice el día martes 15 de octubre, el sacrificio de Moriah. Génesis 2, 22, 1 al 19. El sacrificio tremendo de Abraham, ¿verdad? Lo que pasó allí. Muy conocido. Dice aquí, ¿qué aprendió Abraham acerca de los sacrificios? Patriarcas y Profetas, página 150, dice, para grabar en la mente de Abraham la realidad del Evangelio, así como para probar su fe, por lo que Dios le mandó a sacrificar a su hijo. Fue para grabar en la mente de Abraham la realidad del Evangelio, uno, así como para probar su fe. Esa fue la razón por la que Dios le mandó a sacrificar a su hijo. La agonía que sufrió durante sus aciagos días de aquella terrible prueba fue permitida para que comprendiera por su propia experiencia algo de la grandeza del sacrificio hecho por el Dios infinito en favor de la redención del hombre. Ninguna otra prueba podría haber causado a Abraham tanta angustia como la que le causó el ofrecer a su hijo. Dios dio a su hijo para que muriera en la agonía y la vergüenza. Con respecto al sacrificio de Abraham, Abraham comprendió dos principios esenciales. Primero, nadie sino Dios mismo ofrece el verdadero sacrificio y el medio de salvación. Dos, es Dios, ampliando este concepto, dice el folleto, el que quiere y debe proveer. Abraham inmortalizó este principio al llamar a este lugar Jireh, que significa Dios proveerá. Segundo principio que se aprende, el sacrificio real es sustitutivo. El que salvó la vida de Isaac, el carnero, fue ofrecido en lugar de su hijo. Dos principios. Dios es el que provee. Dios provee para que haya un medio de salvación. El hombre no se mete en eso. Y segundo, el sacrificio es real y es sustitutivo. Dios provee como sustituto de algo, de alguien. En este caso, de Isaac. Dios proveyó el cordero. Hoy en día, Cristo es sustituto suyo y mío. Quienes debemos morir somos nosotros, no Él. Sin embargo, Él nos sustituyó en la muerte, en la segunda muerte, y muere por nosotros para que vivamos en Él. El carnero fue ofrecido en lugar de su hijo. Ese animal que Dios proveyó prefigura al Cordero de Dios, Jesucristo, en quien Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Hay algo interesante que aparece aquí en las páginas 143 de Patriarcas y Profetas, capítulo La prueba de la fe.
Tanto Abraham como Sara desconfiaron del poder de Dios, y este error fue la causa del matrimonio con Agar. Dios había llamado a Abraham para que fuese el padre de los fieles, y su vida había de servir como ejemplo de fe para las generaciones futuras. Pero su fe no había sido perfecta. No había sido perfecta. Había manifestado desconfianza para con Dios al ocultar el hecho de que Sara era su esposa y también el casarse con Agar. Venía fallando. Su fe no era perfecta. Para que pudiera alcanzar la norma más alta, porque lamentablemente había fallado con Agar y había fallado al ocultar, como dice aquí, el hecho de que Sara era su esposa. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Para que pudiera alcanzar la norma más alta, Dios le sometió a otra prueba, la mayor que se haya impuesto jamás al hombre alguno. En una visión nocturna se le ordenó ir a la tierra de Moria para ofrecer allí a su hijo en holocausto en un monte que se le indicaría. Cuando Abraham recibió esta orden, dice la página 144, los patriarcas y profetas, había llegado a los 120 años. Se le consideraba ya un anciano, aún en aquella generación. ¿Por qué tuvo Dios que someterlo a esta prueba? Había fallado 2 veces. Dios tuvo que poner una norma más alta. Y el hombre, gracias a Dios y a su buena voluntad, hizo la voluntad del Señor. O sea, no fue algo así porque Dios quería. Dios confiaba en este hombre, y a pesar de que había fallado con Agar y al ocultarla que era esposa frente al faraón allá en Egipto, como dice la página allí, ¿verdad? El hecho de ocultar, ¿verdad?, que Sara era su esposa, bueno, trajo como consecuencia que Dios tuvo que elevar la norma para perfeccionar su fe, y el hombre salió victorioso. Entonces los sacrificios, y en este caso con el monte Moria, como dice, sacrificio en el monte Moria, daba a entender, querían dar una lección grande a Abraham, comprender la profundidad del evangelio, comprender realmente, ¿verdad?, probar Dios su fe, y darle a entender, como también dice el folleto, el que provee, el que diseña el medio de salvación es Dios. El hombre no se mete en este asunto. Nosotros no, por nosotros mismos no podemos curar, sanar nuestras heridas. Por eso la parte del día miércoles 16 de octubre. Vida por vida. Levítico 16, 10 y 11 dice: la vida de la carne en la sangre está, y yo la he dado, la sangre, para hacer expiación por el alma. Dios hizo que la sangre, dice el folleto, expiatoria, fuera un rescate por la vida humana. Una vida representada por la sangre, como dice el versículo, la vida de la sangre, de la carne, en la sangre está. La vida de la carne en la sangre está, porque yo la he dado para hacer expiación por el alma. Una vida representada por la sangre rescata a otra vida. El principio de la sustitución, que llegó a ser explícito en el monte Moria, cuando Abraham ofreció la sangre del carnero en lugar de la sangre de su hijo, está firmemente arraigado en los requisitos legales de Dios para el antiguo Israel. O sea, la sangre, que es vida, sirve para dar vida. Por la sangre que derramó el cordero que sustituyó a Isaac, Isaac pudo tener vida. La sangre que Cristo derramó en el Calvario hace posible que, en vez de usted y yo estar allí en la cruz, Cristo estuvo en la cruz para que usted y yo tengamos vida. Pero esa sangre que se está derramando es porque es consecuencia de nuestros pecados que hemos confesado. Si no, Cristo no moriría. Por eso, si no hay confesión de pecado a través de la obra que hace el Espíritu Santo en tu cabeza y en mi cabeza, usted y yo no tenemos vida. Y allí la importancia de lo que pasó en la cruz.
Esa sangre da vida en la medida que esa sangre sea aplicada en mi experiencia personal. Cristo está muriendo por mis pecados. Y al morir por mis pecados quedo yo libre del pecado. Dice en Génesis 22, Dios muestra que Él mismo es el que provee el medio para la expiación, y la expresión yo os la he dado es enfática. Yo os la he dado para hacer expiación. Dios proveyó la sangre para hacer expiación. No el hombre provee la sangre. No el hombre provee el sacrificio. ¿Por qué ese énfasis? Nosotros no podemos proveer nuestro propio rescate. Dios tiene que darnos ese rescate. Es importante, mire, porque otras religiones que usan sacrificio tienen un concepto diferente. En la Biblia, no es un ser humano el que se acerca a Dios para aplacarlo. Más bien, es Dios quien provee el medio para que uno vaya a su presencia. Y Cristo proveyó su sangre para el rescate. Oiga esto, una cosa es ¿por qué murió Cristo? Y otra cosa es ¿para qué murió Cristo? En la antigüedad, antes de responder esta diferencia, los pueblos antiguos, como dice aquí el folleto de Escuela Sabática, cuando había una inundación, había una peste, habían enfermedades, terremotos, tsunamis, sequías tremendas, epidemias, consumían a decenas de personas y centenares de personas, los hombres creían que era un castigo de Dios. Y para aplacar ese Dios ofrecían seres humanos. Hay ejemplos en la Sagrada Escritura, como unos reyes frente a la pérdida de algunas batallas ofrecían a su propio hijo. Y los israelitas estaban tomando esta costumbre. No leo los versículos para no gastar mucho tiempo. Pero en forma genérica era una costumbre pagana. Para aplacar la ira del Dios, entonces sacrificaban a los hijos, a las doncellas. Ahí en los aztecas, en México, ¿verdad? En esa especie de pirámide, en la parte final, allí se ofrecían sacrificios de jóvenes, hombres y mujeres, le sacaban el corazón y se lo ofrecían al Dios para aplacar la ira, para que el Dios los perdonara, para que cesara la inundación, para que cesara el desastre que estaba ocurriendo allí, las enfermedades, la sequía, la falta de alimento, falta de agua. Entonces creían que al sacrificar a una persona, de esa manera Dios, dejaba de ponerse bravo, dejaba de estarle mandando inundaciones, sequía, enfermedades, y se ganaban otra vez el cariño de Dios al matar a un ser humano. O sea, ellos mismos podían curar, establecer nuevamente relaciones con el Dios que ellos estaban adorando. En las cosas de Dios no es así. El Dios de Israel es diferente. El hombre peca, el hombre debe morir, si es verdad. Dios está airado, está molesto por lo que ha hecho el hombre. El hombre merece la muerte. Pero fíjese usted que no nos pide que nos sacrifiquemos, que coloquemos un hijo para aplacar la ira de Dios. No. Aquí es que Dios mismo provee el sacrificio. Dios mismo, ¿verdad? Él mismo, para reconciliarse con nosotros, envía a su hijo para que muera. Y de esa manera, a través de su hijo, nosotros poder reconciliarnos con él. O sea, Dios mismo provee el sacrificio. Nosotros hemos pecado y debemos morir. Y Dios va a hacer juicio. Pero entonces, en vez de Dios actuar sobre el ser humano, Dios mismo, el Dios Jehová, el Antiguo, el Nuevo Testamento, provee el sacrificio, que tiene que dar su vida para que los seres humanos que están en pecado puedan vivir. Y puedan vivir en la medida que aceptan el sacrificio que se está ofreciendo por ellos, que se ofrece por usted, que se ofrece por mí. Ve lo bonito de esto. Como dice el folleto aquí, ¿verdad? En la Biblia no es un ser humano el que se acerca a Dios para aplacarlo. Más bien, es Dios quien provee el medio para que uno vaya a su presencia. No nosotros proveemos el medio para acercarnos. Vamos a sacrificar a nosotros para que Dios entonces nos tome en cuenta. No, Dios envió a su hijo. Lo pone allí. Dios mira, la tierra está contaminada de pecado, merece destrucción.
el Hijo, Dios mismo, bueno, para que estos hombres se salven, esta raza humana se salve, yo voy a mandar a mi Hijo. Sí, la muerte tiene que venir, pero mi ira la voy a descargar es sobre mi Hijo, porque mi Hijo va a cargar con todos los pecados de la humanidad. Ellos no van a hacer nada para curar su pecado. Ellos se han apartado de mí fuertemente. Pero en mi inmenso amor, ¿verdad?, en vez de morir toda la raza humana, va a morir uno por toda la raza humana. Para que la raza humana, en la medida que acepte esa muerte, que es por ello, sea salva y tenga vida. En vez de morir Isaac como si fuera toda la raza humana, en el momento que Dios va a actuar para permitir la muerte de Isaac, Dios provee, Jireh. Jehová proveerá, y ahí está, Dios proveyó el cordero. En vez de morir esta humanidad instantánea por toda la maldad que tiene, Dios proveyó a Cristo. Cristo muere por esta humanidad, para que esta humanidad viva. En la medida que esta humanidad, usted y yo y todos los seres humanos, aceptemos lo que pasó en la cruz. Entonces, una cosa es, ¿por qué tiene que morir Jesucristo? ¿Por qué murió Cristo? Porque lo mataron, diría alguien. Porque lo crucificaron. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el origen? Por el pecado. ¿Por qué tiene que morir? ¿Por qué Dios tiene que descargar su ira allí en el Hijo, en su propio Hijo? Por el pecado tuyo y mío. Dios mismo lo hizo pecado, pues. Para que por la muerte de uno vivamos todos, en la medida que aceptamos ese sacrificio. ¿Por qué muere Cristo? Por el pecado. Cristo recibe esa muerte como muerte segunda por tu pecado y mi pecado. Cristo muere como un pecador que no tuvo perdón, pues. Pero su muerte hace posible que tú y yo seamos libertados del pecado. Pero ese por qué muere Cristo es lo que podríamos denominar, dentro de la explicación que les vengo dando, es lo que se llama propiciación. Cristo es nuestra propiciación, como dice Romanos 3. Propiciación es el que muere, el que recibe el castigo. La ira de Dios cayó sobre el Hijo de Dios, Dios mismo. Su ira cayó sobre él, sobre Jesucristo. Cuando muere Cristo es porque está siendo receptor de la ira de Dios como un pecador. Esa ira de Dios era para ti y para mí, pero Cristo se puso allí para recibirla, para que tú y yo vivamos, aunque tenemos que morirnos, pero no morirnos dos veces, no recibir la muerte segundo. Cristo, al morir, representa la muerte segunda, la muerte que van a recibir los pecadores. Mueren ahorita, si te toca morir ahorita antes que venga Jesucristo. Y después de 1000 años de la segunda venida de Cristo, resucitan, Apocalipsis 20, y les toca morir otra vez. Es la muerte segunda que está en Apocalipsis. La muerte donde van a ser echados en el lago de fuego todos los malos, todos los perversos. ¿Por qué muere Cristo? Porque recibe la ira de Dios. Eso se llama propiciación. Es nuestra propiciación. Se ofrece para morir. ¿Para qué? Ahora viene ¿para qué? ¿Para qué experimente esa muerte? Para que tú y yo tengamos vida, para que tú y yo seamos perdonados. Entonces, una cosa es ¿por qué? Por el pecado, por sufrir la ira de Dios. Pero él dice, yo soy la propiciación, yo soy vuestra propiciación, yo recibo la ira de Dios por ti, para que tú vivas. ¿Para qué? Bueno, el para que tú vivas es ¿para qué? Para que tú vivas. Y de esa manera somos salvos en Cristo Jesús. Voy a leer algo del deseo de toda la gente. Dice el capítulo 71, del deseo de toda la gente, un siervo de siervos. En el aposento alto de una morada de Jerusalén, Cristo estaba sentado a la mesa con sus discípulos. Se había reunido para celebrar la Pascua, la Santa Cena. El Salvador deseaba observar esta fiesta a solas con los 12. Era un jueves en la noche. Sabía que había llegado su hora, dice el deseo de toda la gente. Él mismo era el verdadero Cordero Pascual. Y en el día en que se comiera la Pascua, iba a ser sacrificado. Estaba por beber la copa de la ira. Estaba por beber ¿qué? La copa de la ira. Pronto iba a recibir el bautismo final del sufrimiento. Dice la página
704. El 703 y 704. El que calmó las airadas ondas y anduvo sobre la cresta espumosa del sol. El que hizo temblar a los demonios y huir a la enfermedad. El que abrió los ojos a los ciegos y devolvió la vida a los muertos. Se ofrece como sacrificio en la cruz. Y esto por amor a ti. Él, el expiador del pecado, soporta la ira de la justicia divina y por causa tuya se hizo pecado. En silencio los espectadores miraron el fin de la terrible escena. El sol resplandecía, pero la cruz estaba todavía rodeada de tinieblas. Los sacerdotes y príncipes miraban hacia Jerusalén, y aquí que la nube densa se había asentado sobre la ciudad y la llanura de Judea. El sol de justicia, la luz del mundo, retiraba sus rayos de Jerusalén, la que una vez fuera la ciudad favorecida. Los fieros rayos de la ira de Dios iban dirigidos contra la ciudad condenada. Y también, anteriormente como leía, el expiador del pecado soporta la ira de la justicia divina. Entonces, para que esa ira no cayera en ti y en mí, Cristo es nuestra propiciación. Eso significa propiciación, el que ocupa el lugar de Cristo, de nosotros, el que ocupa el lugar de nosotros, Cristo, para recibir la ira de Dios. La ira de Dios que debía caer sobre ti y sobre mí, cayó sobre Jesucristo. Eso se llama propiciación, fue nuestra propiciación, porque Él soportó la ira para que tú no la soportaras. ¿Por qué murió Cristo? Porque sobre Él cayó la ira de Dios, para que no cayera sobre ti y en mí por tu pecado y por mi pecado. Ahora por eso muere. Ahora, ¿para qué? Para que ya no mueras tú eternamente ni yo, sino que vivamos en Cristo Jesús. Todas estas cosas maravillosas de lo que significan los sacrificios, ¿verdad? 1 Samuel 15:22 y Miqueas 6:6-8. ¿Cuáles son algunos de los peligros de un sistema de ritos? Bueno, la palabra dice, ¿verdad? En Samuel, el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención mejor que la grasa. Lo que es bueno y pide Jehová. ¿Qué pide Dios? Que hagamos justicia, tengamos amor, misericordia y humillarte ante Dios. O sea, más que sacrificio. No creamos que es un fin, es un medio. Los judíos pensaron que en los puros sacrificios ellos iban a saldar su cuenta con Dios, pero lo pusieron como un fin y no importaba la conducta que llevaran, como si Dios estuviera interesado en la muerte de miles y miles de carneros o de comida que llevaran allí, y con eso tapaban su mala conducta, cubrían su multitud de pecados con sacrificio. No. Por eso él decía en 1 Samuel, el obedecer es mejor que los sacrificios. Dios nunca tuvo la intención de que los sacrificios sustituyeran la actitud del corazón. Por el contrario, los sacrificios debían abrir el corazón del creyente a Dios. Si perdemos de vista el hecho de que los sacrificios expresan una relación espiritual entre Dios y nosotros, y que todos ellos apuntan a un sacrificio mucho mayor, Cristo Jesús, podríamos fácilmente confundir los ritos de sacrificio con un aparato automático para realizar la expiación. Además de los sacrificios, Dios quiere que nuestros corazones sean rectos ante Él. Los profetas israelitas acusaron al pueblo de una piedad falsa y lo llamaron a hacer justicia y amar misericordia y humillarse ante Dios antes que está haciendo sacrificio. Si no hacen justicia, si no hacen misericordia, si no se humillan delante de Dios y pretenden comparar a Dios con sacrificio, diríamos hoy en día, una asistencia regular a los cultos, se pagan diezmos, ofrenda y se hace obra, pero nuestra conducta, nuestro carácter, ignoramos el sufrimiento de nuestros propios hermanos en la iglesia, fuera de la iglesia, de los que están padeciendo.
No servimos más allá de nuestra familia, que se supone que tenemos que servir, sino que estamos allí un grupito solamente. Como dice palabras de Dios, gran maestro, el amor que se profesa a un grupo, eso no es amor, eso es egoísmo. Solamente lo de nosotros. Dios no actúa así. Dios es Dios para todos, aún de los criminales. Es Dios de ellos y Dios está buscando la manera de cómo llamarlos al arrepentimiento. Entonces, no se trata de forma. Tenemos que ser coherentes con lo que hacemos, con lo que decimos. Lo que decimos con lo que hacemos. Lo que ofrendamos con lo que estamos viviendo. Contra eso el Señor se pronunció. Recuerden lo que dije. Y no se nos olvide esa parte, ¿verdad? Cristo muere. ¿Por qué muere Cristo? Para que la ira de Dios no cayera en usted ni en mí. Eso se llama, por eso nuestra propiciación. ¿Y para qué muere Cristo? Es lo que se llama expiación, para el perdón de nuestros pecados. O sea, Cristo es todo. Y esos ritos, todo eso apuntaba a que el hombre simplemente lo que tiene es que obedecer. Su parte es obedecer, porque ya Dios proveyó la sangre, la libertad del pecado. En la medida que nosotros aceptemos la influencia del Espíritu Santo en nuestra vida, que nos transforme y nos lleve a vivir una vida recta. Como el tema de la lección, pues. No solamente era decir, sí, Dios es amo de todo, sí, yo me consagro. Había que expresarlo. Las ofrendas expresaban los cambios, los deseos del corazón, de entrega, de mi vida, de mis bienes, de mi paz. Todo se expresaba voluntariamente en algo tangible. Hoy en día no es así. No nos piden que expresemos en algo tangible directamente como una ley, que Dios es amo de los bienes, de todas esas cosas. Hoy nos consagramos y no tenemos que llevar una ofrenda. Hoy dedicamos todos nuestros bienes, casas, carros, hijos, todo lo que tenemos, y no necesitamos estar llevando ofrenda por eso. Sin embargo, hay que expresarlo. Eso sale solito. Parece que las 3 ofrendas voluntarias era el holocausto, la ofrenda de la comida, que tenía que ver el reconocimiento de que Dios es amo de todo lo material, y finalmente la ofrenda por la paz, la ofrenda por nuestro bienestar. Los sacrificios hoy, según los siguientes textos, ¿qué clase de ofrenda hemos de llevar hoy a Dios? Bueno, el texto Romanos 12:1, que era el título, el versículo de memoria. Así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Eso sería, ¿qué? Como un holocausto, ¿verdad? O sea, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, Pablo apela que debemos ser como una ofrenda viva, consagrada a Dios, un holocausto, todo, quemarnos en el altar de Dios, quemarnos en esta causa, consumirnos en esta causa bendita, ofrenda de consagración, ¿verdad? Maravilloso. Filipenses 4:18 dice el apóstol Pablo, pero todo lo que he recibido y tengo, abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Mire cómo lo expresó, todo eso que le enviaron, como olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Todo el bienestar que Pablo recibía era como olor fragante, como sacrificio acepto, agradable a Dios. En Hebreos 13:15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza. ¿Cómo es eso? Es decir, dice aquí el versículo 15, Hebreos 13, fruto de labios que confiesan su nombre. Ese es el sacrificio de alabanza. La alabanza es como ofrecerle a Dios un sacrificio con labios que con todo amor y cariño alaban el nombre del gran Dios y Redentor. Dice el 16, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Y de hacer bien, 1, y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios, ¿a qué compara Dios aquí Pablo? En Hebreos 13:16, hacer bien, la ayuda mutua a un sacrificio del cual se agrada a Dios. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, punto y coma, porque de tales sacrificios se agrada Dios. De hacer bien
y de ayudarnos los unos a los otros. Es como sacrificio que estamos haciendo. Ya no matamos corderos ni esas cosas, pero tenemos el sacrificio del holocausto, ofrecernos en sacrificio vivo a Dios. Cuando le proveemos bienestar a otro, eso es como un sacrificio que también estamos ofrendando. Cuando le hacemos bien a los demás, eso es como un sacrificio que le estamos, como si tuviéramos el Antiguo Testamento, pero ahora es práctico. Ahora no es de llevar algo allí tangible, es algo tangible pero con el ser humano. La ayuda mutua es como hacer un sacrificio. Qué hermoso, ¿verdad? Y Pedro termina en 1 de Pedro 2:5: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Somos sacerdotes, nación santa. Tenemos el privilegio de también ofrecer sacrificios como los que he mencionado aquí. Nosotros mismos presentarnos como holocausto, nosotros mismos ofrecer sacrificios de darle bienestar a otros, nosotros mismos hacer sacrificios haciéndole bien a otros, nosotros mismos en ayuda mutua. Eso es hacer sacrificios. Alabado sea el nombre de Dios cuando nos da este privilegio. De manera, amigo, hermano, ¿verdad?, que el Señor desea que los sacrificios que apuntaban a Cristo en el Antiguo Testamento era el centro. Hoy en día el sacrificio máximo, el santuario, la razón de ser era Jesucristo. Hoy vive y reina para que tú y yo podamos aprovechar eso que se hizo, ese don, ese regalo, porque de tal manera Dios dio a su Hijo, fíjese, lo dio para que tú y yo, en vez de morir eternamente, recibir la ira de Dios, Él dice: yo soy la propiciación. ¿Para qué recibe esa muerte? Para que tú y yo no experimentemos la muerte segunda, en la medida que aceptamos que eso que pasó en la cruz y esa sangre que se está aplicando ahorita en el lugar santísimo es por mi pecado personal, porque yo lo he confesado con la influencia, la presencia de la persona del Espíritu Santo en mi cabeza. Solamente así tiene significado la cruz. Murió por los pecados, no por mi pecado. Sufrió la muerte que yo debió sufrir. Fue de allí que es mi propiciación. ¿Y para qué tuvo que morir? Para que tú fuese libre de las garras del demonio y tuviese paz. Cuando eso se expresa, entonces nuestra vida es un sacrificio vivo. Como decía el apóstol Pablo en Gálatas 2:20: ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo en la experiencia del Hijo de Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ve, como un sacrificio. Y es de gozo, es de placer. No hay condenación. El perfecto amor echa fuera el temor. Donde hay temor no está Dios. El Padre nos concede la expiación. Acepta la propiciación de Cristo por usted y por mí. Y por eso todos estos sacrificios hacen posible esta vida de poder levantar nuestra cabeza, orar, e interceder y ser sacerdotes delante de Dios. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos